Bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal, por supuesto a través de la plataforma IMEFI TV. Y el día de hoy es para mí un gusto compartir mesa nuevamente con mis compañeros y amigos, el maestro Luis y la maestra Jessie. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Pues qué gusto volver a estar aquí con ustedes y bueno, compartir foro con mis compañeros, el maestro Alejandro y el maestro Luis. Y bueno, pues yo estoy muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes, chicos? Igual, muy bien, muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias Jessie, un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en el programa y con ustedes obviamente también amigos de Educarte Fiscal, todo un gusto estar nuevamente con ustedes y pues como siempre tenemos temas relevantes, importantes que normalmente los contadores tenemos a veces muchas dudas, a veces tenemos controversia, a veces no sabemos ni siquiera lo que está pasando en esta situación y pues nuevamente tenemos un nuevo tema que para nosotros nos pareció bastante relevante platicar con ustedes. Claro, por supuesto, Luis, el tema tiene el nombre de cobro persuasivo de la autoridad, precisamente hacia nosotros, los contribuyentes. Y son este tipo de acciones que últimamente ha venido desarrollando la autoridad, si bien no son facultades de comprobación propiamente, sí nos invita así como que picándonos las costillas, digámoslo por decirlo así, a los contribuyentes en el sentido, a ver, estoy detectando diferencias. Para nadie es una novedad que la autoridad nos envía revisiones, nos invita a hacer revisiones profundas, a que acudamos ante la autoridad en forma física, presencial, o en este caso por virtual. Zoom, virtual, o en este caso también nos envía correos electrónicos donde nos informa. Tenemos diferencias para efectos de DIOT, tenemos diferencias para efectos de ingresos. Entonces, es precisamente la autoridad donde echa mano de este cobro persuasivo, donde el contribuyente dice, ah, caray, voy a ver qué es lo que no me cuadra con respecto a los registros de la autoridad para que no me llegue posteriormente, ahora sí, el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? Primeros comentarios. Y bueno, creo que es importante mencionar, ¿no?, que esas diferencias que, actualmente la autoridad está de alguna manera determinando o enviándonos, pues bueno, surgen mucho de lo que es el CFDI. En su momento hablamos de lo que el CFDI es la forma en que actualmente la autoridad está fiscalizando. Entonces, ahorita, por ejemplo, se está dando mucho el caso que a todo mundo le está llegando diferencias por las dichosas DIOT, ¿no? O sea, tú te estás declarando o estás presentando tu información en base a tu CFDI, pero ¿qué sucede? Que a lo mejor tu cliente pues no está declarando pues en base al CFDI, sino está declarando en base a su estado de cuenta, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener ese tipo de diferencias y donde pues bueno, decimos, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Si la autoridad por un lado me dice, oye, detectamos estas diferencias, al momento que revisas esos CFDIs y corroboras que efectivamente los estás acumulando o para efectos de IVA los estás considerando en el mes en el que corresponde, pues entonces ahí ya vamos ahí no tenemos diferencia, pero por el otro lado dice, pues sí tienes diferencia porque el cliente pues resulta que lo está declarando en otro mes, entonces ahí, ¿cómo le vamos a hacer, chicos? Lo que acabas de decir, Jessie, es muy importante. Fíjense, primero tendríamos que retomar que recordemos que el presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación está dado obviamente para poder cubrir el gasto público. Sabemos que para el 2024 va a haber un déficit y obviamente esto va a provocar muchísimas consecuencias hasta para los menores de 18 años y no nacidos. Ya deben una lana, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, eso es lo que nunca nos dicen, pero ya deben una lana a todas esas personas y nosotros. Estamos hablando de una diferencia de 2 billones de pesos, ¿no? Bueno, entonces obviamente para llegar a esto, a los números que ellos mismos dan, ¿qué es lo que necesitan hacer? Una recaudación como tal. Pero obviamente cuando hacen esta recaudación ellos ya tienen más o menos un tope o una cifra a la cual llegan de manera normal. Recordemos que el SAT actualmente está emitiendo
28.30 centavos por cada peso de recaudación. Ellos gastan esta cantidad por cada peso de recaudación. O sea, es un negociazo lo que realmente están haciendo. Pero como con eso todavía no alcanzan a llegar a las cifras que ellos mismos ponen en el presupuesto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar, como bien lo dijo y de manera muy bonita, por así decirlo, Alejandro, picarle las costillas a los clientes, perdón, a los contribuyentes. Y entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Como bien lo comenta la maestra Jessie. La maestra Jessie nos dice, es que ¿sabes qué? Me lo estás haciendo mediante una declaración informativa de operación con terceros. Primero, es un tercero, Jessie, o sea, ni siquiera eres tú. Otra cosa que nos dijo muy importante Alejandro, me lo estás haciendo y eso representa un acto de molestia. De acuerdo al 16 constitucional, es un acto de molestia cuando no está fundamentado. Y en este caso, si nosotros buscamos un fundamento legal para esto que está haciendo la autoridad, ¿qué crees? Que no existe. No hay un fundamento legal en ninguna de las leyes para que nosotros podamos decir que lo que está haciendo la ley está bien. Pero sí nos da oportunidad a que nosotros hagamos un análisis interno y hagamos un análisis de acuerdo a los CFDIs que nosotros estamos emitiendo y recibiendo al mismo tiempo, porque lo comentaba la maestra Jessie, el CFDI es la base de todo. Anteriormente era, mándame tu estado de cuenta y sobre el estado de cuenta declaro. Ahora ya no. El CFDI es la base y el CFDI es precisamente lo que contempla la autoridad para poder mandarnos esas diferencias. Ellos no tienen el estado de cuenta como tal, a menos que hagan sus facultades de comprobación como lo determina el 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que nosotros nos podamos autodeterminar y que nos podamos corregir de manera espontánea, de acuerdo al 73, ¿no? Jessie, Alex. Sí, Luis, estoy completamente de acuerdo. Es precisamente esto lo que la autoridad pretende. La autoridad pretende fiscalizar precisamente a todos los contribuyentes de una forma mucho más eficiente. ¿Cómo es eficiente a diferencia de eficaz? Pues que nos fiscaliza de tal suerte que invierte lo menos posible. ¿Cómo? Automatizando el proceso de fiscalización. Por eso es que tiene sus robots, sus logaritmos, precisamente para identificar estas diferencias. Ahora, en la actualidad, como ya lo mencionó la maestra Jessie y el maestro Luis, la autoridad pretende amarrar todo a CFDI, pero no solo a CFDI, también a complementos de pago, de tal forma que nosotros como contadores debemos de tener claro que ya no solamente basta con declarar en forma correcta, es decir, que nosotros tengamos el conocimiento de que el ingreso asentado en la declaración anual es el correcto. No, también debemos de tener, debemos de ser conscientes, pues, de que el CFDI se está emitiendo en forma correcta. ¿Por qué? Porque para amarrar los ingresos es CFDI, se va a tomar en cuenta el CFDI PUE, pagado en una sola exhibición, no más el CFDI PPD, sino más el complemento de pago. De tal suerte que si no elaboramos en forma correcta, y aquí ya nos vamos a algo administrativo, si no tenemos una planeación correcta para emitir estos CFDIs de forma correcta, vamos a tener diferencias. Ahí sí, por culpa del contribuyente, porque no estamos optimizando nuestras actividades a efecto de amarrar esas cifras. Diferente a lo que comentaba la maestra Jessie. Y también el maestro Luis lo mencionó. El SAT está mandando invitaciones por diferencias de declaraciones presentadas por terceros. Y me hago esta pregunta, a ver SAT, ¿por qué me pides a mí diferencias de algo que declaró mi contraparte? O sea, yo voy a ir entonces con mi cliente, con mi proveedor, para decirle, oye, ¿cómo me estás declarando? Para ver si amarra con lo que estoy declarando. De tal suerte que me suena hasta cierto punto ilógico esta actitud en el sentido de, oye, ¿a poco yo tengo facultades para ir a solicitarle la declaración, en este caso a mis proveedores o a mis clientes? ¿Cómo me están declarando en la DIOT? Entonces, eso es como que hasta cierto punto ilógico, ¿no? Pero a nosotros nos llega el aviso y dices, híjole, contador, ya me llegó esta diferencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisar tus asientos contables, revisar tu CFDI, PUE, PPD y tus complementos de pago y decir, todo está bien.
El error no radica en mí como contribuyente, radica en el tercero que está declarando información errónea, pero nos hace creer el SAT, oye, si él declara algo diferente, entonces tú estás mal. Ajá. Y eso es lo primero que pensamos, ¿no, Luis, Jessy? Sí, finalmente aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer una conciliación de todos nuestros CFDIs para verificar que efectivamente estamos emitiéndolos de forma correcta, por un lado, y por el otro lado declarándolos igual de la misma forma, ¿no? Porque sí me ha tocado casos que de repente a lo mejor expiden el comprobante con método de pago PUE y resulta que no les pagaron esa factura. Entonces, ¿pero qué sucede? Que tú ya la contemplaste para efectos de impuestos, pero resulta que el proveedor o el cliente la pagó hasta el mes siguiente. Entonces, él la está contemplando hasta el momento en el que la pagó y obviamente ahí lo que tendríamos que haber hecho es la cancelación y emitir el complemento. Nuevamente hacer el CFDI y emitir el complemento, pero muchas veces no se hace. Entonces, a través de eso, pues es que están empezando a llegar estas diferencias, pero la autoridad también son bien listos porque dicen, ok, tú ya me lo declaraste con PUE y ahora ellos, entonces hay una diferencia, entonces ¿que te voy a declarar 2 veces o cómo va a ser el asunto, no? Exactamente, fíjate que ahorita que lo comentas, Jessy, Alejandro, hay algo que tú también decías importante, es más un tema de control interno de las empresas. Claro. Porque a mí me ha llegado a pasar, seguramente ustedes también, en donde te dicen, oye, si vas a pagar ahorita, te la hago como PUE. Si no me vas a pagar ahorita, te la hago como PPD. No, pero te la pago mañana, PPD. Entonces es un buen control interno porque están previendo precisamente estas diferencias. Ahora también, el supuesto de que nosotros tenemos que pagar retenciones, por ejemplo, somos una persona moral, una persona física me presta servicios, recordemos que de acuerdo al 3 del reglamento y al 106 del ISR y demás, tenemos que hacer retenciones de ISR y de IVA. Entonces, obviamente, si no me la vas a pagar ahorita, pues no me la emitas ahorita como PUE, ¿no? Para que no venga para mí la obligación de hacerla ahorita la retención. Y obviamente esto también provocaría diferencias en la emisión de los CFDIs contra los pagos que yo tengo que realizar como tal. Entonces, no nada más es un tema de la emisión del CFDI, sino yo voy a lo mismo, un tema de control interno, el cual nos va a llevar a que nuestro CFDI vaya amarrando de manera simultánea con mi estado de cuenta. Y no que sea al revés, que mi estado de cuenta lo amarre con mis CFDIs, tiene que ser totalmente lo contrario, ¿no? Lo que acabas de decir es muy cierto, Luis, es muy práctico y precisamente estás hablando del deber ser. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Si emitimos una factura, no le veo mayor problema. Se hace con PPD y después se hace posteriormente el complemento de pago. Pero ¿qué sucede con aquellos contribuyentes que no tienen ni la capacidad financiera ni la capacidad técnica y emiten determinado número de facturas? Que ya no es una, a lo mejor son 100 o a lo mejor son 200 o a lo mejor son 300. Entonces dice el cliente, no es que lo diga el contador, dice, a ver, yo tengo una facilidad administrativa mediante reglas de resolución miscelánea que si me paga dentro del mes, se la haga con PUE. Y el cliente me dice, te juro por el osito Bimbo y la virgencita Marinela que te lo voy a pagar en este mes. Y como dijo el maestro Luis, no nos la terminan pagando. Y ya nos generan una carga administrativa porque entonces debemos de cancelar y debemos de generar nuevamente la factura con PPD para posteriormente hacer el complemento de pago. Entonces es como que un círculo vicioso en el sentido de que caemos, oye, ¿para qué hago tantas facturas? Mejor le pongo PUE y tan. Eso precisamente es lo que mencionan los maestros. Eso nos va a generar diferencias. Bien a bien debemos de establecer ese control interno donde vamos a contratar a una persona que probablemente se va a dedicar única y exclusivamente a la emisión de los FDI y probablemente tendremos otra persona que se va a dedicar única y exclusivamente a los complementos de pago. Y otra persona para hacer las descargas y otra persona para estar validando que el emisor del CFDI no esté listado en el 69B. O sea, es una carga administrativa enorme, aun y que sea automatizada con los sistemas contables que en este caso nos ayudan. Creo que hay una diferencia sustancial entre el deber ser y lo que sucede en la práctica. Vamos precisamente a un pequeño corte comercial y regresamos, por favor. Hola amigos,
amigos? Mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarlos al próximo curso que tendré el honor de impartir aquí en IMEFI, denominado Análisis Integral de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Un impuesto muy particular, sabemos que es un impuesto indirecto, pues precisamente veremos, entre otras cosas, cuáles son las particularidades y diferencias que hay entre los impuestos indirectos confronta con los impuestos directos. Obviamente enfocándonos al impuesto especial sobre producción y servicios, veremos por supuesto las obligaciones que tienen los contribuyentes, qué actos están gravados para este impuesto, qué actos están exentos, qué tasas, qué cuotas en su caso aplican y obviamente particularidades que aplican para ciertos productos y servicios, sobre todo un tema muy interesante que es el IEPS aplicable a combustibles. Veremos que se pagan tres impuestos en materia de IEPS respecto a combustibles y obviamente algunos estímulos fiscales aplicables precisamente para este tipo de venta de hidrocarburos. Asimismo, pues obviamente aquellos productos que están exentos en materia de IEPS, como pueden ser algunos contribuyentes que se dedican a venta de licores, algunas ventas de productos destinados a alimentación y otros enseres también. Y también, por qué no decirlo, también veremos el impacto que tiene en la economía de los contribuyentes, los consumidores finales, que aun y cuando nosotros no somos contribuyentes de este impuesto, sí lo pagamos cuando compramos artículos para nuestra vida cotidiana. Los espero, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin duda ustedes ya tendrán la referencia clara de que además de que no existen reformas a lo fiscal, hay infinidad de criterios por parte de la Corte que desalientan mucho en la práctica, que se alejan de la letra de la ley y que sin duda no favorecen al contribuyente, y es todo lo que vamos a ver en nuestra plática de jurisprudencias pro fisco y lo más importante, y su inaplicación práctica. Si ustedes se quieren enterar de todos estos temas relacionados con la compensación civil improcedente para el IVA, todo lo que implica los créditos incobrables, y pues por qué no un poco retocar lo que es la fecha cierta y otros temas más, con gusto lo vamos a ver aquí en IMEFI, en nuestra plática de los criterios pro fisco y su inaplicación práctica. Aquí nos vemos. IMEFI te invita al curso Disminución de Pagos Provisionales ISR 2024. En este curso conocerás la estrategia para no afectar la liquidez y disminuir los pagos de ISR con estricto apego a la normatividad de la ley. Veremos temas como revisión a los pagos provisionales del primer semestre del 2024, revisión a la PTU pagada al ejercicio 2024, proyección contable de ingresos y deducciones a soportar para la autorización de la disminución de pagos provisional. Procedimiento a seguir para la aplicación de disminución de pagos provisionales. Aplicación de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2024. No lo pienses más, ven e inscríbete. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Pues ya estamos de regreso precisamente tratando este tema del cobro persuasivo de la autoridad hacia los gobernados, en este caso hacia nosotros los contribuyentes. Y hablábamos precisamente de que uno de los ejes básicos, de los ejes primordiales que ha optado la autoridad es precisamente amarrar todo al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, CFDI. Todo lo amarra a eso, ¿no? De ahí que nos emita las diferencias detectadas, que si por DIOT, que si nos manda vigilancias profundas, en el mejor de los casos, o revisiones de escritorio, o en el peor de los casos ejerce facultades de comprobación. Pero aquí quisiera entrar en nada más quisiera puntualizar. Cuando nos llega una invitación, es recomendable hacer la revisión y responderle a la autoridad. No vale la pena decir, ay, esto no es un acto de la autoridad.
No es un acto de fiscalización, perdón, simplemente es una invitación. Y una invitación, pues como cualquier persona, oye, me invitan, si quiero voy, y si no quiero no voy. Porque puede implicar precisamente que el no resolver, que no acatar esta solicitud de la autoridad, precisamente ahora sí nos venga a ejercer facultades de comprobación. Pero hay que identificar precisamente qué es lo que sucede. O sea, no hay que dar por hecho de que, ay, las invitaciones yo de entrada no las atiendo, ¿no? No sé cómo vean ustedes. No, sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Una cosa es la invitación y es como las idas a misa, ¿no? Tú sabes si vas o no, pero realmente cuando tú tienes una invitación de este tipo, hasta te dan facilidades, Alejandro. Te dan hasta días. Oye, ¿sabes qué? Mira, te vas a conectar con el asesor tal día, él te va a dar tus diferencias vía Zoom o alguna plataforma digital. Pero de revisiones profundas, ¿no? De revisiones profundas. Sí, de revisiones profundas. Te dan, te dicen, mira, estas son tus diferencias, tienes tantos días para solventarla. Y mira, si tú creo que 20 días, me parece, en 20 días hábiles ya tienes un avance, se puede posponer unos días más. Entonces te dan hasta facilidades para que tú puedas ejercerlo de la mejor manera. Y digo, al final, pues es una cosa que te va a ayudar, ¿no, Alejandro? Porque ya vas a tener, por así decirlo, limpio ese periodo que te están cuestionando. Y aparte de eso, Alejandro, fíjate, hay una implicación importante que no hemos considerado. Si tú no atiendes en tiempo y forma y se agrava, como bien comentabas, pues tenemos el 17H bis, que es la cancelación de los sellos digitales. Entonces, obviamente nosotros nos podemos hacer acreedores a una cancelación si no aceptamos, y aparte, pues como bien comentas, Alejandro, no es algo que tenga una implicación de manera inmediata. Entonces, al contrario, es algo que nos va a favorecer a nosotros y evitar que a futuro suceda algo extraordinario. Sí, regularmente lo que hace la autoridad es que a veces te manda hasta 3 invitaciones. Primero te manda un correo y te dice, oye, comunícate con nosotros a tal área y esta cuestión, y ya de ahí te canalizan. Pero a veces hasta 3 invitaciones. Si no haces caso en el primero, se te pasa la cita, tú tienes que mandar un correo para poder solicitar la cita a la autoridad y que, pues bueno, te hagan ahí. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, Luis, que quisiera comentar con ustedes y con las personas que nos hacen el favor de acompañarnos precisamente una experiencia de una invitación a una vigilancia profunda, donde efectivamente acudí con el representante legal de la empresa y nos sentamos con el personal del SAT. No te dan ningún documento, ni tampoco te dan, aquí tenemos un oficio de tus diferencias, no. Te presentan el monitor, le dan la vuelta y te dicen, mira, tenemos diferencias aquí, acá y acá. Pero sí te las mandan. Te las mandan por correo. En este caso no me mandaron nada más me dijeron, oye, ¿me vas a dar algo? No, nada más anótales. Y ahí estaba yo anotándole. Pero quiero ser claro en esto, porque lo que dice el maestro Luis y la maestra Jessie es importante, atender esas invitaciones. Porque ciertamente me decía, mira, aquí te estás acreditando un IVA a favor de una declaración que no existe. Y me dijo la del SAT, la Audifaz, seguramente hay un error en la declaración que compensaste. Y dicho y hecho, así fue. Estaba compensando un saldo a favor de una declaración de julio de 2021, no me acuerdo, y no era junio, era julio. Entonces dije, oye, qué buena onda que me dan la oportunidad de corregirme, porque realmente era una cuestión de forma. Oye, puse una declaración debiendo haber sido otra declaración. Y si hubiese ejercido la autoridad facultades, pues me determina el crédito fiscal, ¿no? Entonces, creo pues que sí es importante atenderlos a efecto de, es como decirlo en forma cotidiana, oye, estamos chupando tranquilos, dime cuáles son tus diferencias y nos arreglamos, ¿no? No me vengas en mal plan a ejercer facultades de comprobación, por decir algo, ¿no? Estamos hablando en este caso de CFDIs de ingresos tipo I, PPD y PUE, más complementos de pago. Pero yo les pregunto, colegas, ¿qué estaría sucediendo si timbramos en forma incorrecta los CFDI de nómina, donde también la autoridad puede detectarnos diferencias? Claro. Sí, ¿Qué piensa, no? O sea, sí, por ejemplo, también sucede, ¿no? Que de repente en esas vigilancias profundas también la autoridad te dice, oye, tienes este subsidio. Ahorita lo que la autoridad está contemplando es el subsidio nada más del mes para efectos de acreditamiento. Entonces ahí hay que hacer la aclaración y mandar un aviso de aclaración o contestarle a la autoridad, donde si tenemos subsidio para el empleo de ejercicios anteriores que se están acreditando, pues hacerle el papel de trabajo para demostrar a la autoridad que obviamente nos estamos acreditando un subsidio para el empleo. Digo que con este decreto
que surge ahorita el 1 de mayo, pues eso ya no va a ser posible, ¿no? Sí, es correcto, Jessy. Fíjate, por ahí tenemos un programa grabado precisamente del subsidio, ¿no? Es precisamente donde se mencionaba, y en ese entonces lo mencionaba el maestro Luis, si no me equivoco, debemos de actualizar nuestros sistemas contables. Si nosotros no hicimos esa actualización, pues entonces es seguramente que nos van a mandar diferencias por un subsidio al empleo que probablemente nos estamos acreditando y que no corresponde, ¿no? Sí, sí, esas diferencias nos van a marcar precisamente para que la autoridad tenga pie y tenga forma de que nos venga a hacer un acto de molestia, como lo comentábamos hace rato. Otra, no sé, aquí una recomendación que yo también daría a Alejandro es la parte de las cancelaciones, porque también es importante que se mantengan las cancelaciones en tiempo y forma, porque muchas veces es de, manda a cancelar tal factura. Haces la solicitud y ya no das el seguimiento, haces la solicitud o ni siquiera la haces porque se te olvida, pasa el plazo de los 3 días, muchísimas cosas pueden suceder. Entonces, darle seguimiento a lo de las cancelaciones. Y también fuera del aire, Jessy, platicábamos de las de los egresos, ¿no? Las notas de crédito que también tienen una implicación importante en materia de las diferencias. Sí, claro, porque de repente también te surgen algunas cuestiones donde te dicen, oye, cancélame una factura, pero pues hazme un CFDI de egreso para cancelarlo. Y la verdad es que eso es imposible, a menos de que exista una devolución, haya un descuento, entonces, o una bonificación. En ese caso sí puedes expedir un CFDI de egreso, pero de lo contrario, para cancelar otra factura, eso no es posible, ¿no? Y me ha tocado casos con colegas que te hablan para decirte, es que sí se puede, y la verdad es que no es posible, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque también, por ejemplo, de repente surgen casos en que ya emitiste la factura en este mes y resulta que no te la pagaron el mes siguiente. ¿Y qué pasa? Pues que te dicen, no, ¿sabes qué? Que la necesito con fecha vigente. Y muchas veces ni siquiera, como acaba de mencionar el maestro Luis, ni siquiera está cancelada esa factura o no le damos el seguimiento. Entonces ahí ya se empieza a ver una duplicidad, ¿no? Y entonces nada más estamos contemplando un ingreso que es el que nos están pagando. Y al final del día, ¿qué sucede? Que el otro ingreso, pues ahí se queda. Y más si expediste el CFDI con PUE, ¿no? Pero quieren la factura con fecha actual. Sí, no se puede. Y otra cosa que también sucede muy a menudo, no sé si, yo me imagino que a ustedes también les ha pasado, lo comentaba mucho el maestro Alejandro, el complemento de pago, que también va a tener una implicación para que puedan proceder de diferencias. Recordemos que el complemento de pago, de acuerdo a la autoridad fiscal, tenemos 5 días posteriores al mes para poder emitirlo. Pero eso es una facilidad, yo siempre le he dicho así a las empresas donde tengo a bien trabajar, en donde yo les digo, mira, el último día que estuviste elaborando y que son las que no pudiste emitir y a lo mejor se te atravesó, sábado, domingo que no trabajas y a lo mejor el lunes es día festivo, pues ahí sí ya aplicas el 4º, 5º día porque el 4º te enfermaste, porque alguna situación pasó, ahí sí aplica esta facilidad de los 4 o 5 días. No quiere decir, porque en muchas empresas me pasa, que dejan juntar todos los complementos de pago. Y están en friega los 5 días posteriores haciendo sus complementos porque tienen que cumplir con lo que determina la autoridad fiscal y evitarse las multas que dice por ahí del 72 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, obviamente esta facilidad únicamente, yo así se los manejo, únicamente es para las de los últimos días, 1 o 2 días por mucho, que son las que no pudimos emitir por cuestiones de trabajo o porque a lo mejor yo salí a las 6 de la tarde y la factura se solicitó más tarde, no sé, algo sucedió y son cosas extraordinarias que normalmente en las empresas no contemplamos. Y volvemos a lo que comentaba hace rato, es un tema de control interno. Estas diferencias siempre van a proceder, normalmente son por errores, Alejandro. Sí, sí. O sea, el CFDI, realmente las pruebas que tiene la autoridad son CFDI que nosotros mismos hemos elaborado. Nosotros mismos les damos las armas a la autoridad para que vengan a molestarme y decirme, oye, tienes diferencias. Si tienen a bien hacerlo, ya lo comentábamos, es para que puedan hacer una recaudación mayor o que estas diferencias puedan ser solventarlas. Y al final del día creo que es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos como contadores, como empresarios, el poder hacerlo de la manera correcta y obviamente no pagar ni de más ni de menos que nos toca de las contribuciones, ¿no? Fíjate, Luis, que evidentemente estoy completamente de acuerdo con ustedes. La emisión del CFDI en general debe de tener una planeación y una programación que va a dar como resultado que la autoridad pueda o no fiscalizarnos,
lo mencionó la maestra Jessie. No nada más es de cancelar CFDI. Si tú cancelas un CFDI fuera de plazo, ya sea que lo cancelas después de que terminó el ejercicio fiscal o mediante reglas de resolución miscelánea, lo puedes cancelar hasta el día último en que debes de presentar la declaración. Y si aún así lo cancelas, fuera de ese plazo, pues te vas a hacer acreedor una multa que va desde el 5 hasta el 10% del valor de la factura que hayas cancelado. En este caso, del CFDI. Decía la maestra Jessie, es muy común y desafortunadamente lo digo, porque encontramos todavía colegas que nos dicen, es que hazte una nota de crédito, siendo que la nota de crédito está considerada como una deducción en la fracción primera del 25 de renta. Luego entonces, si el impuesto es un impuesto anual, las deducciones son anuales, esa deducción como nota de crédito solamente la podríamos hacer deducible hasta el final del ejercicio. Pero desafortunadamente siguen pensando, no, pues es que aritméticamente haz la factura, el CFDI de ingresos, por 1,000 pesos y la nota de crédito. Y la nota de crédito por 1,000 pesos y el efecto aritmético es 0, más 1,000 menos 1,000. Sí, pero no es lo mismo en enero que hiciste la factura que hasta diciembre, claro, porque además te va a generar diferencias. Entonces, creo que es algo, pareciera ocioso hablar de esto, pero realmente nos genera verdaderos dolores de cabeza si no tenemos bien identificados cómo emitir, cómo cancelar CFDIs, cómo sustituir CFDIs, a qué plazo tenemos para emitir el complemento de pago, como bien lo mencionó el maestro Luis. Y bien, siempre se va rápido este programa y el día de hoy no ha sido la excepción. Así que, compañeros, comentarios finales, por favor, Jessie. Pues bueno, yo nada más lo único que sí les diría es que tomen en cuenta, hagan una conciliación de todos sus CFDIs, a efecto de que pues verifiquen que están emitidos de forma correcta, que si hay cancelaciones, pues corroboren que efectivamente esté cancelada, porque muchas veces mandamos la cancelación, pero nunca nos damos cuenta que nada más aparece como en proceso de cancelación y nunca se cancela esa factura. Entonces hay que estar muy al pendiente de esa parte para evitar estas diferencias por parte de la autoridad, porque como lo mencionaron el maestro Alejandro y el maestro Luis, pues nosotros somos los que le proporcionamos esa misma información para que se tengan esas diferencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a efecto de evitar pues más carga administrativa, porque es mucha carga administrativa, y por el otro lado pues evitar multas por parte de la autoridad. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Gracias, Jessie. Luis, comentarios finales, amigo. Sí, comentaba yo durante todo el transcurso del programa que es realmente un tema de control interno, y ahorita lo que comenta la maestra Jessie, nada más para ahondar un poco, también sucede mucho que el mismo sistema tú le das cancelar y te quedas con la idea de que ya en tu sistema dice cancelado, pero por alguna situación haces bajas todos los ingresos y egresos del SAT, y cuando revisas, ¿qué crees? Que en particular ese CFDI está cancelado dentro de tu sistema, pero en el SAT no está cancelado. Entonces, antes hay que hacer lo que comentaba la maestra Jessie, un amarre. Hay que hacer un comparativo de nuestro sistema, nuestros propios CFDIs, contra los que tiene el SAT. Desde ahí podemos empezar a amarrar nuestras diferencias. Y obviamente un tema de control interno, precisamente enfatizar cuándo y en qué momento se tienen que emitir, cuándo y en qué momento también se tienen que recibir, porque no nada más es un tema de emisión, sino también de recepción. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y me dio mucho gusto haber estado con ustedes. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jessie, muchas gracias, Luis, y por supuesto no me resta más que despedirme de ustedes, esperar nuevamente contar con su presencia y tengan la seguridad y la certeza de que estaremos trabajando para presentar ante ustedes temas de interés, temas que les ayuden a resolver problemas. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.